Escalofriante, revelado el horror oculto de la secta más cruel de México. Testimonios atrradors. La noche caía sobre la colonia olvidada de la Ciudad de México, donde las sombras se extendían como un manto asfixiante. Ana, madre soltera y enfermera nocturna, se preparaba para otra larga jornada cuando los murmullos entre los vecinos comenzaron a crecer. Desapareció otro, lo vieron entrar al viejo edificio, decía una voz temblorosa. Los rumores hablaban de una secta que atraía a jóvenes desprotegidos, prometiéndoles una vida mejor a cambio de su lealtad. Su hijo Diego, un adolescente apasionado por la música, comenzaba a distanciarse, y la preocupación le carcomía el alma. Ana sentía el peso de la oscuridad acechando su hogar. Mientras se sentaba a la mesa, el silencio era más que incómodo, era escalofriante. Aquella colonia que antes vibraba de vida ahora parecía un escenario de una pesadilla silenciosa. Él ya no es tu hijo, decía un mensaje anónimo que la estremecía. Con cada letra escrita con miedo, Ana se preguntaba cuántos más habían sucumbido al encanto de la secta. Luis, su amigo de la infancia y ex policía, unía fuerzas con ella. No podemos quedarnos de brazos cruzados, aseguraba, su mirada era de fuego, pero también de miedo. Esa misma noche, vestida de angustia y taladrada de dudas, Ana sintió que el suelo temblaba a sus pies. Las luces parpadeaban como si la propia colonia suplicara atención. Sus pasos resonaban en la calle desierta, era una batalla constante contra un enemigo invisible. El eco de risas lejanas, que solía alegrar el vecindario, se había transformado en un coro de susurros horripilantes. Al acercarse a la iglesia, las sombras parecían moverse, como si le hicieran guiños cómplices. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada paso, un escalofrío subía por su espalda mientras una melodía hipnótica le llamaba. Era un canto que parecía atraer a los jóvenes perdidos de la colonia, resonando desde un oscuro sótano. Su corazón palpitaba con fuerza, tambaleándose entre la esperanza de encontrar a su hijo y el terror de lo que pudiera descubrir. Cuando se adentró en el pasadizo que conducía al sótano, la oscuridad la envolvió. Sus manos temblaban, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia. Ana vio a Diego, rodeado de otros chicos, todos atrapados en un trance. El frío se apoderó de ella. Fue entonces cuando lo entendió, esa secta no solo había tomado a su hijo, había capturado las almas de todos en la colonia, convirtiéndolos en marionetas de su macabra danza. Tras cada esquina, el peligro se alzaba, y con él, la realidad de que el horror no solo acechaba desde la sombra, sino que también anidaba en aquellos a quienes conocía. Ana se encontraba en un punto sin retorno. ¿Confiar en su comunidad o en sus instintos de madre? La oscuridad los rodeaba, como un brutal recordatorio de que no todas las pérdidas podían ser superadas. La decisión estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Logrará rescatar a Diego del abismo? En el eco de esa melodía, su vida pendía de un hilo. La sombra de la secta se cernía sobre Ana, un manto ominoso que parecía estrangular su voluntad. Se sentía atrapada entre los cuerpos de los jóvenes en trance, sus miradas vacías reflejaban la pérdida de toda esperanza. Diego, su hijo, estaba allí, con una sonrisa que no era suya, un eco aterrador de la vida que solía tener. Ana vio cómo otros padres buscaban a sus hijos, pero la desesperación se transformaba en resignación, y el miedo flotaba en el aire como un denso humo. Ana respiró hondo, la angustia le llenó el pecho. Sabía que debía actuar rápido. Con un movimiento brusco, se dirigió hacia Diego, sus manos temblaron cuando tocó su hombro. El contacto hizo que el joven se girara lentamente, los ojos aún perdidos en el abismo de la secta. Diego, hijo, despierta, su voz sonó como un grito en la oscuridad. El rostro de Diego se transformó, titubeando entre la confusión y la levedad de su trance.
Mamá, susurró, y en ese instante, Ana sintió un rayo de esperanza. Pero la melodía hipnótica persistía, como un viento que arrastraba a todos hacia la oscuridad. A su alrededor, los otros jóvenes comenzaban a moverse como sombras, un ritual escalofriante comenzaba a cobrar vida. El aire se volvió denso y frío, dejándole una sensación de opresión. Ana miró hacia la entrada del sótano, el camino de escape parecía más lejano que nunca. Diego, gritó, pero el eco se desvaneció rápidamente en la sinfonía de susurros. La secta no solo había capturado a su hijo, sino que había entrelazado los destinos de todos ellos en un oscuro tejido. Mientras intentaba arrastrar a Diego, una figura se presentó ante ella, el líder de la secta. Alto y delgado, su sonrisa era perturbadora. Bienvenida, Ana. Has llegado justo a tiempo para unirte a nosotros, dijo, su voz como un veneno que fluía en el aire. La risa de los chicos resonó a su alrededor, un coro de locura que la dejó paralizada. No quiero ser parte de esto, afirmó con voz temblorosa, pero el líder avanzaba, su mirada era un portal hacia lo desconocido. Ana sintió que el terreno bajo sus pies se movía, plantando semillas de terror en su mente. La manipulación de la secta se cernía sobre ella, y el miedo nublaba su juicio. Solo hay un camino, y es hacia la luz que prometemos, dijo mientras extendía la mano hacia Diego, quien vaciló entre su madre y el seductor llamado de la secta. Ana sintió como su corazón se desvanecía, en un giro de desesperación, gritó, Diego, regresa conmigo. En ese momento, la figura del líder se desvaneció en una neblina oscura, y el sótano comenzó a temblar. Los demás jóvenes se agitaron, quebrando el trance por un instante. Sin embargo, el rastro de la melodía seguía aumentando, taladrando la mente de Ana, sumiéndola en confusión. Mamá. Diego gritó, su voz desgarradora rompió el hechizo. Ana se lanzó hacia él, agarrándolo firmemente, mientras el sótano se transformaba en un caos de gritos y desesperación. Las sombras parecían cerrar el paso, mientras la música se tornaba ensordecedora. Aquel oscuro abismo que parecía atraparlos empezaba a cobrar forma. ¿Era posible escapar? Sus corazones latían como un tambor de guerra. Con un último esfuerzo, Ana encontró el hilo de claridad. Si queremos salir de aquí, debemos enfrentarlos juntos, dijo, sintiendo que el destino de su familia pende de un hilo, y de su fuerza dependía la vida de todos. El suelo tembló aún más, y la oscuridad se echó sobre ellos. Pero en el instante de enfrentamiento, una luz brillante surgió a su alrededor. Ana vio con sus propios ojos que no todas las sombras podían dominar la voluntad. ¿Podrán resistir al caos que se cierne sobre ellos? ¿Podrán recuperar no solo a Diego, sino a todos los que parecían perdidos? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el costo sería mayor de lo que jamás imaginaron. El suelo continuó temblando, como si el mismo sótano estuviera reaccionando a la lucha interna de Ana y Diego. La luz brillante que los rodeaba parecía combatir la oscuridad, pero no era suficiente para disipar el terror que se alzaba alrededor. Ana sintió que la energía se desvanecía. Las sombras, ahora más intensas, se alzaban como tentáculos que querían atrapar su voluntad. Diego, mantente firme, gritó Ana, aferrándose a su hijo mientras la música aumentaba su ritmo como un canto de sirena, amenazando con llevarlos a todos a un abismo aún más profundo. Diego, atrapado entre la confusión y el amor por su madre, pestañeó como si acabara de salir de un sueño, pero sus ojos seguían llenos de la misma desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos salir? La voz de Diego temblaba, y Ana sabía que debía actuar rápido. La sombra del líder de la secta ya no estaba, pero su presencia, como un eco maligno, impregnaba el lugar. Debemos encontrar una salida o un modo de romper este hechizo, dijo Ana, sintiendo como el frío comenzaba a arrastrarse por su piel. Miró a su alrededor, los rostros de los otros jóvenes estaban aún en trance, algunos lloraban, otros reían. Era un espectáculo grotesco, la luz que habían invocado parecía debilitarse. No podemos dejar que esto nos venza, Diego. Recuerda cuando éramos felices cuando íbamos al parque, a reír. Ana instó a su hijo a recordar momentos más sencillos, lo que su corazón anhelaba. Quiero volver a casa, se quejó Diego, su voz se desvanecía en la intensidad del momento.
Ana vio cómo algunas sombras se acercaban a él, tratándolo como si pudieran atraerlo de nuevo a su dominio. Las manos de Ana comenzaron a temblar, no solo por el miedo, sino por algo aún más inquietante que emergía en su interior. Conéctate a lo que eres, a lo que amamos, apégate a esa luz. La desesperación llevó a Ana a elevar los brazos, buscando canalizar energía, pero no sabía si era suficiente. A su alrededor, los murmullos de la multitud aumentaron en un frenético crescendo, entrelazándose en un coro de voces que amenazaba con derribar su confianza. El poder del líder parecía estar resonando, susurros de promesas y desesperación brotaban del suelo, penetrando en sus mentes. Ana cerró los ojos, respiró profundo, y en su mente visualizó cada momento hermoso de su vida junto a Diego. El parque, las risas, las noches de cuentos en la cama. Abrió los ojos y gritó: «Eres mi hijo y siempre lo serás. No dejaré que esto nos robe». Diego, como si su voz fuera un hilo que lo unía a la realidad, comenzó a luchar contra la atracción de las sombras. Por un instante, la luz brilló intensamente, y los rostros de los jóvenes se tornaron visibles, sus expresiones cambiaron, como si la verdad comenzara a filtrarse lentamente en su desconcierto. Sin embargo, la oposición era feroz. Una sombra con forma humana emergió en su camino. El líder, de nuevo, apareció con su sonrisa torcida, más imponente que nunca. ¿Quiénes son para perturbar la paz que hemos traído? Ríndanse y serán parte de la eternidad. Su voz resonó, un trueno en la tormenta. Ana sintió como su corazón se aceleraba. Algo dentro de ella se encendió, una chispa de determinación, un grito de resistencia. Nunca renunciaré a ti, Diego. Lucha. De repente, el sótano se iluminó, como si las palabras de Ana hubieran invocado una nueva guerra. Las sombras comenzaron a disiparse, pero el eco de la risa del líder persistía, haciéndola dudar incluso en sus momentos de fuerza. «Este no es el final», gritó el líder, sus ojos brillantes como carbones encendidos. La atmósfera se tornó eléctrica, una batalla inminente comenzaba entre la luz de la esperanza y la oscuridad del control. Ana y Diego estaban al borde de la ruptura, enfrentando un terror mucho más profundo. Pero el costo y la verdad de lo que iban a descubrir aún continuaban ocultos en una sombra más espesa. ¿Volverán a ser ellos mismos o se perderán para siempre en la oscuridad? La pregunta se desvaneció en la neblina mientras la luz tambaleaba, y el terror palpó aún más cerca sus almas. La lucha en el sótano continuaba, un campo de batalla donde la luz y la oscuridad daban un paso adelante y atrás. Ana, entre la desesperación y la necesidad de proteger a su hijo, sintió que la energía vital se desvanecía con cada segundo que pasaba. Las sombras parecían chisporrotear, alzándose como garras afiladas listas para desgarrar lo que quedaba de su esperanza. «Diego, respira. Escucha mi voz», rogó Ana, pero el eco de la risa del líder reverberaba en cada rincón. Ella sintió la presión de una insidiosa opresión, como si el aire se volviera espeso, dificultando hasta el más mínimo aliento. La música, ese canto hipnótico de la secta, se transformó en un rugido incontrolable, como un monstruo que despertaba de su letargo. Diego, atrapado en el momento, temblaba. Sus ojos, antes llenos de vida, brillaban con un miedo palpable. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó con una voz casi ahogada, a punto de perderse entre la oscuridad que reclamaba su mente. Ana miró a su alrededor y vio a los chicos. Algunos luchaban por liberarse, otros parecían más interesados en perderse en el abrazo de las sombras. No podemos dejarnos llevar», gritó. Comenzó a arrastrar a Diego hacia la salida más cercana que podía ver, un resplandor tenue al final del pasillo de opresivas sombras. De repente, una mano helada apresó su muñeca. «No te vayas», era la voz de una niña, una joven que anteriormente sonreía pero ahora tenía ojos vacíos y perdidos. Ana se sintió desgarrar, su corazón se partió al ver lo que la secta había hecho con ellos. «Yo sé que estás ahí. Recuerda quién eres», gritó Ana, aunque cada segundo parecía un ladrón, robándole su voluntad. Diego, atormentado por la angustia en su pecho, gritando: «No. Quiero volver. Quiero que todo esto termine». La música se volvió ensordecedora y Ana, en un último intento de confrontar la oscuridad, levantó los brazos hacia las sombras y gritó: «Lo que nos une es más fuerte que esto.
La luz repentinamente parpadeó, y las sombras quedaron inmóviles, como un lienzo incapaz de contener su esencia oscura. Ana sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo, casi como si cada fragmento de amor que tenía por su hijo rebotara en el aire, alimentando el destello que comenzaba a expandirse a su alrededor. «¡Fuego en el cielo!», exclamó un chico a su lado, y antes de que Ana pudiera preguntarle, la oscuridad estalló en llamas de un color azul brillante y pálido. Las sombras se retorcieron y aullaron, desgarradas por la luz como seres malignos. El líder, con su risa cruel, se encarnó en las llamas y, raudo, desapareció en un torbellino de furia. «No. Esto no se acaba aquí», gritó antes de desvanecerse. Ana respiró aliviada, pero el momento de paz fue breve. Las llamas continuaron girando, arremolinándose en una danza incontenible que parecía tener vida propia, cada destello tesoro brillando en el caos. Diego, aterrorizado, la miró. «¿Qué está pasando, mamá?». Ana sintió que el suelo bajo sus pies volvía a temblar, pero esta vez, no era un temblor de desesperación, era un estremecimiento de fuerza. «Creo que hemos hecho algo», contestó, pero su voz también traía sombras de duda. Antes de tener tiempo de procesar lo que sucedía, una forma intangible emergió de las llamas. Era el reflejo del líder, no como una sombra, sino como un eco de lo que había sido, destilando terror. «Regresaremos por lo que es nuestro. No escaparás de esto». Ana, su voz arrastraba una promesa de venganza, llenando el aire de un miedo helado. Ana apretó la mano de su hijo y, con un grito desesperado, comenzó a retroceder hacia la luz de su infancia, lejos del horror que parecía renacer. Pero a medida que se alejaban, las llamas comenzaron a caer, como si el poder que había invocado se esfumara rápidamente. El sótano gritando, la luz palideciendo y la venganza del líder acechando en el horizonte. Ana comprendió que esto era solo el principio. La batalla no se había ganado del todo. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Diego, mientras el eco de la maldad se acercaba con paso firme. «Donde haya más luz», Ana susurró, sintiéndose atrapada en un laberinto sin fin, sus corazones latiendo al unísono el terror que anticipaban. Pero lo que no sabía era que la verdad de la secta era más aterradora de lo que podían imaginar. ¿Qué les esperaría más allá, en ese mundo de sombras aún más intensas? Ana y Diego retrocedieron hacia la tenue luz que parecía fluir de una puerta olvidada. Sin embargo, a cada paso, la oscuridad se aferraba a ellos, como si tentara a la madre y al hijo a sucumbir al miedo. Las risas distorsionadas de los niños que habían sido devorados por la secta aún vibraban en el aire, llenas de un eco sombrío y desgarrador. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Diego, su voz temblando como el resplandor de una vela en el viento. La respuesta de Ana se estancó en su garganta mientras sentía la intensidad del miedo aumentando nuevamente. «No lo sé, solo sigue caminando», murmuró, aferrando la mano de su hijo con fuerza. Justo cuando alcanzaron la puerta, el aire se volvió eléctrico, como si una tormenta se preparara para estallar. La luz, que parecía tan amable, de repente se volvió hiriente, y Ana se sintió atrapada, como dentro de un laberinto de espejos que la devolvía a las visiones de la secta. Su mente se llenó de imágenes de sus rostros, de sus ojos vacíos que miraban sin ver, y supo que, aunque lograran salir, el verdadero terror podría estar aún por venir. Diego dio un paso hacia adelante, pero Ana lo detuvo. «Espera». Se giró, mirando de nuevo la penumbra. «¿Qué hay de los otros?», se preguntó en voz alta, la culpa aflorando en su pecho. Sus corazones palpitaban al unísono, como si quisieran darse fuerza, pero el sonido del terror en sus oídos empezaba a inundar su cordura. La risa del líder resonaba más fuerte ahora, como un eco maldito. «Siempre hay más», susurró, llevándose consigo la esperanza a un rincón sombrío de su mente. Ana sabía que no podían dejar atrás a los chicos que aún estaban atrapados, sentía una conexión visceral con ellos, incluso con aquellos cuyas almas parecían ya desvanecerse. «Vamos, Diego», dijo, sintiendo que la determinación se entrelazaba con su miedo. «Regresaremos por ellos». Fue como una declaración de guerra contra la oscuridad. Caminaron de nuevo hacia el centro del sótano, donde las sombras danzaban como serpientes listas para atacar. En el aire, el dulce aroma a azufre se mezcló con el miedo, trayendo visiones perturbadoras de lo que pudieron haber sido. Ana oyó un murmullo,
un susurro ético que se volvía claridad en medio del caos, un amigo, uno de los niños, suplicando por ayuda. No puedo quedarme aquí, Diego palideció. Mamá, ellos están sufriendo. Ana se detuvo. Debemos encontrar la manera de traerlos con nosotros. No podemos dejarlos. Su corazón latía fuerte, y con cada latido, el odio hacia la secta crecía en su interior. El sótano pareció responder a su decisión, oscuras figuras se retorcieron en las esquinas, amenazando con devorar cualquier destello de esperanza. Pero Ana, aferrándose al amor por su hijo y los demás, dio un paso al frente, preparándose para enfrentar lo que fuera necesario. Las sombras comenzaron a avanzar hacia ellos, el crescendo de la música de la secta resonaba, pero esta vez no eran solo ecos de risa, eran gritos de angustia, súplicas de los niños. No estamos solos, dijo Ana, recordando la conexión que compartían, ese hilo de luz que no podían romper. Los rostros de los chicos aparecieron fugazmente en las sombras, asustados y perdidos, y Ana sintió que las llamas de sus corazones ardían con más fuerza. Déjenlos ir, gritó, su voz resonando en el sótano, contigo como un tambor que retumbaba en las mismas entrañas de la oscuridad. Las figuras oscuras comenzaron a contorsionarse, titubeando ante su determinación. Pero justo cuando parecía que ganarían la ventaja, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro del líder, dejado al margen de la vorágine. ¿Creíste que podrías salvar a los demás?, dijo. Tus esfuerzos son en vano. Ellos son míos. Todo es mío. Ana sintió que el terror la envolvía, y en ese momento comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz de la esperanza se tambaleaba, amenazada por la oscuridad que la rodeaba. Diego, aguanta, gritó Ana cuando sintió la presión de la magia oscura contra sus cuerpos, como una olas de un mar rugiente dispuesto a ahogarlos. En sus pechos, un fuego interior comenzaba a despertar, mientras el eco de la risa del líder retumbaba como advertencia, más fuerte y más persistente que nunca. Todo es solo ilusión hasta que lo enfrentes, dijo el eco en la penumbra. La luz comenzaba a parpadear de nuevo, pero en esta ocasión, Ana no pensaba rendirse. El horror estaba lejos de terminar, era solo el comienzo de una pesadilla viviente. Por los que amamos, gritó, y ese grito se convirtió en el faro que reclamaba su fuerza. Pero, de repente, un estruendo lleno de caos sacudió el sótano, y el suelo comenzó a agrietarse, como si el mismo lugar intentara abrirse para dejarlos caer sin esperanza. Con las sombras acechando y el terror transformándose en una vorágine, había una pregunta suspendida en el aire: ¿podrían realmente enfrentarse a los horrores que habían despertado, o les esperaba una caída a la desesperación? Las grietas en el suelo se expandieron, y una hedora podredumbre emergió del abismo que se abría ante ellos. Ana sostuvo a Diego con firmeza, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba contra la atracción de la oscuridad. Veía a su alrededor las sombras grotescas de los niños perdidos, sus rostros distorsionados por el miedo y la desesperación. Eran ecos de lo que alguna vez habían sido, ahora atrapados entre la realidad y un más allá cruel. Esto no puede estar pasando, murmuró Diego, sus ojos desorbitados y llenos de lágrimas. Debemos ser fuertes, respondió Ana, su voz firme a pesar de la incertidumbre. Sabía que no podían dejar que el pánico se apoderara de ellos, que la desesperanza no podía ser su destino. Ellos nos necesitan. Las sombras comenzaron a acercarse. Eran más que fantasmas, se sentía su esencia, un frío que erguía el vello en la piel. Ana recordó el susurro de su amigo, la súplica de ayuda flotando en la mente como un mantra. Vamos a salvarlos, gritó, decidida. Se movió hacia el centro del sótano, donde la oscuridad parecía más densa, más viva. El eco de sus pasos resonaba con una mezcla de temor y valentía en su interior. De repente, el líder de la secta apareció ante ellos, envuelto en un manto de sombras. Su risa siniestra reverberó por las paredes, un trueno burlón que quebraba el frágil momento. ¿Realmente crees que puedes rescatarlos? Ellos ya son parte de mí y tú también lo serás. El aire se tornó pesado, y Ana sintió la tentación de rendirse. Pero recordó las risas de Diego y la esperanza en los ojos de los niños. No, gritó, sacudiendo la cabeza. No serás dueño de nosotros. No hoy. En una respuesta a su desafío,
Las sombras comenzaron a danzar de manera frenética, como si fueran criaturas vivas. Un viento helado comenzó a azotar el sótano, llevándose consigo los ecos de aquellos que habían caído. Ana bajó la cabeza y comenzó a murmurar un antiguo rezo, susurros de su abuela que le recordaban el poder de la unión familiar. Cada palabra se sentía como un escudo que se levantaba entre ella y la maldad que los rodeaba. Diego se unió a su madre, su voz pequeña pero decidida, replicando las palabras que habían sido parte de su infancia, como si el eco de su amor pudiera atravesar la oscuridad. Algo cambió, un brillo en sus corazones pareció resonar con un poder que la negación de la secta no podía sostener. En ese momento de candela, las sombras vacilaron. Ana pudo ver las siluetas de los niños atrapados, sus ojos suplicantes como agujeros que deseaban escapar de la prisión a la que los habían llevado. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en el aire, un llamado de auxilio cristalino que congeló el tiempo. ¡Ayuda! Mamá, por favor. Era la voz de un niño que conocía, el amigo de Diego. En un instante, la desesperación se convirtió en una chispa de determinación ardiente en el pecho de Ana. Diego. Vamos. Aguanta. Con el miedo impulsándolos, corrieron hacia la dirección de la voz que retumbaba como un tambor dentro de sus corazones. Las sombras, aunque más tenaces que nunca, comenzaron a retroceder con cada paso que daban. Pero el líder que había estado observando, ahora furioso, estalló en una risa irritante, más cercana a un rugido. No puedes salvarlo, Ana. La oscuridad siempre encuentra su camino, dijo, su figura oscureciéndose más, extendiendo brazos de sombras que se aferraban a sus tobillos, tentándolos a caer nuevamente. Ana sintió la presión de la desesperación aplastando su voluntad, pero la voz de Diego la trajo de vuelta. Mamá. Sigue. El suelo tembló nuevamente. Ella se arriesgó a mirar hacia atrás, y en un parpadeo, vio al líder transformarse, sus ojos ahora como hendiduras vacías y su rostro distorsionado en una mueca aterradora que hacía eco en sus peores pesadillas. En su interior, una nueva pregunta surgió con fuerza, como un grito ahogado, ¿cuál era el verdadero horror que defendían? Ayúdanos a salir. Ana huyó al viento, dejando que su voz se mezclara con la súplica de los otros niños, que aún luchaban por sobrevivir. El caos pronto se tornó en una guerra interna en la que la luz y la oscuridad bailaban entrelazadas, y en ese crisol de miedo, cada paso que daban era un eco de valentía. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar a su amigo, un grito irrumpió el aire, no te lo llevarás. Y el sótano comenzó a cerrarse, como si su propia existencia estuviera en juego, atrapando a todos entre sus muros de locura. Ana enfrentó la amalgama de su temor y determinación. La pregunta ahora zumbaba en su mente como un eco constante, ¿podrían realmente rescatar a los que amaban o serían devorados por la sombra que acechaba por completo? La oscuridad parecía más viva que nunca y el desenlace, solo un instinto de sufrimiento. Las sombras avanzaron, codiciosas, como una marea oscura que se tragaba todo a su paso. Ana y Diego sintieron un escalofrío al ser envueltos por la tristeza y el llanto de los niños atrapados, una ola de desolación que parecía querer desintegrar su confianza. Cada uno de sus pasos resonaba más fuerte, como un pulso que les recordaba la fragilidad de su condición. No. Debemos seguir, gritó Ana, su voz cortando el aire pesado con desesperación. Pero frente a ellos, las sombras se retorcían, como serpientes que estaban listas para devorarlos. Con cada movimiento, Ana podía sentir cómo la oscuridad la envolvía, cómo su mente trataba de sucumbir ante la contaminación de aquel lugar maldito. Diego, temblando, la miró, sus ojos reflejando el miedo que ambos compartían. Mamá, ¿qué hacemos? ¿Dónde está José? La mención del amigo pareció actuar como un catalizador, un destello de esperanza que los impulsó hacia adelante. Debemos encontrarlo, afirmó Ana, apretando la mano de su hijo con fuerza, como si esa conexión pudiera ahuyentar cualquier pensamiento de rendición. Mientras se adentraban en la oscuridad, vislumbraron breves destellos de luz en la distancia. Eran como estrellas, destellos quebrándose por entre la negrura de lo desconocido. ¡Ahí! Allá hay algo. Ana señaló. Al acercarse, pudo reconocer los rostros de los niños, pálidos y desmoronados, atrapados entre lo que parecía una prisión etérea.
Estaban siendo consumidos, sus cuerpos temblorosos persiguiendo la luz con miradas llenas de súplica. La figura del líder de la secta resurgió, ahora proyectando un aura aún más amenazante. ¿Crees que puedes salvar a todos? Ellos son míos. Esta luz que ven es solo una ilusión, un juego de sombras que no puedes controlar. Los consumiré a todos. Su risa resonó, haciéndose eco en la sala, una cacofonía de desesperación. Ana sintió que su pecho se oprimía. No, no lo permitiré, murmuró. Cada palabra que decía era una lucha en sí misma, cada intento parecía drenarla de energía. La tensión crecía, como si de esa lucha dependiera toda su existencia. José, gritó Diego, lanzándose hacia la luz. Ana no tuvo más remedio que seguirlo, aunque el roce de las sombras le helaba la sangre. Sus corazones latían como tambores de guerra, mientras luchaban juntos contra la corriente de oscuridad que intentaba separarlos, pero las sombras se arremolinaron a su alrededor, profundas y intensas, convirtiéndose en figuras grotescas que comportaban las risas y llantos de los niños. Ana sintió un golpe en el estómago, un terror punzante al darse cuenta de que cada sombra representaba una vida destrozada, una promesa vulnerada. Déjalos en paz. Ana gritó a duras penas, escupiendo las palabras como si fueran dagas. En ese instante, recordó el antiguo rezo, las palabras de su abuela resonando en su mente, llenas de poder. Se van a liberar. Con esfuerzo, juntó energía y comenzó a pronunciar las palabras, con Diego a su lado. Al principio, la voz apenas podía alzarse por encima del rugido de la oscuridad, pero a medida que pronunciaban la última sílaba, una luz brillante nació de sus corazones, como un sol ardiente en medio de la noche. Las sombras vacilaron, temerosas, y se retiraron en un torbellino de alaridos. No. No pueden hacerlo, rugió el líder, su rostro retorciéndose en una mueca que casi les pareció humana. Pero el brillo de la luz creció, y las figuras de los niños se alzaron, despertando de la parálisis a la que habían estado sometidos. Ahora, con nosotros. Ana gritó, y los niños comenzaron a unirse en torno a ella y Diego, formando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, cuando creían que estaban a salvo, la risa del líder se tornó en un grito desgarrador. Este no es el final. El horror apenas comienza. El sótano comenzó a temblar nuevamente, la tierra retumbando como un monstruo que despertaba de su largo letargo. «Mami», gritó Diego, sintiéndose arrastrado hacia el abismo. Ana extendió su mano con todas sus fuerzas, mientras la luz que habían invocado comenzó a desvanecerse lentamente, con el sótano colapsando, y la oscuridad reclamando su victoria. Todos supieron que la última batalla estaba por comenzar. No habrá escapatoria, resonó la voz del líder, como un eco que resonó hasta en sus almas. ¿Podrían resistir y enfrentarse a lo que vendría, o estarían condenados a ser solo otro eco en la oscuridad? El temblor intensificó su violencia, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Ana luchaba por mantener la compostura, el pánico se apoderaba de ella, pero no podía rendirse. El círculo de luz se debilitaba, sus resplandores titilaban como si fueran un faro a punto de apagarse. No. No. La voz de Ana se elevaba, un grito de desafío a la opresión que les acechaba. Diego, aferrándose con fuerza a su madre, miró con ojos desorbitados. «Mamá. Tienen miedo. Podemos hacerlo». Las palabras de su hijo, llenas de inocencia y esperanza, resonaron en su interior. Ana se sintió renovada. A pesar del caos, a pesar del desmoronamiento de su mundo, aún había luz, aún había vida. Delante de ellos, las sombras temblaban, como si fueran criaturas vivas atrapadas en una lucha interna. Una figura se erguía entre las demás, el líder de la secta, sus ojos desbordantes de furia. Ciertamente no entienden el alcance de su error. Esta luz es solo un resplandor que los consumirá más rápido. Su risa se entrelazaba con el eco del horror, como un susurro que provocaba escalofríos por toda la sala. De repente, el suelo abrió una grieta, como si el mismo infierno hubiera decidido vomitar todo lo que había tragado. Un aire pesado y helado emanaba del abismo, arrastrando consigo el eco de lamentos perdidos. «Corren peligro», gritó Ana, apretando la mano de Diego mientras retrocedían unos pasos.
Los niños que los rodeaban temblaban, aturdidos por el terror. Fuego, fuego, balbuceó uno de los pequeños, su voz quebrada apenas audible, pero con un tono de terror palpable que hizo eco en el corazón de Ana. Ellos vienen del fuego, silencio, ordenó el líder, sus ojos centelleando con odio. Nada de esto les salvará. Al final, solo serán parte de mi ejército. Su mirada se deslizó hacia el grupo, como un gato observando a sus ratones. Ana recordó las historias de su infancia sobre seres sombríos que se alimentaban del miedo. Él no puede controlarnos, murmuró a sí misma, tratando de recordar las palabras de la abuela. Pero los recuerdos eran difusos, apenas fragmentos en medio de la tormenta. La grieta se ensanchó, el suelo temblaba bajo sus pies. Debemos alejarnos, gritó Ana, tirando de Diego hacia atrás. Ahora. Pero no había espacio donde ir. Nuevos rostros, inquietantes y familiares a la vez, aparecían entre las sombras, atrapados en su propia desesperación. Eran los niños que faltaban, sus miradas vacías clamando por ayuda, extendiendo manos delgadas hacia Ana y Diego. Vengan con nosotros, imploró Ana, pero en el aire pesaba un silencio, una decisión ineludible a la que enfrentarse. Un sudor frío corría por su espalda. ¿Podemos salvarlos? No se interpongan, vociferó el líder, desatando un grito que resonó a través de las paredes temblorosas, como si hubiera invocado a todas las sombras a unirse a su causa. La oscuridad se acercó, un manto pesado que cubría sus cuerpos, enturbiando el oxígeno que respiraban. De repente, las luces comenzaron a fluctuar nuevamente. Era como si su propia voluntad estuviera dando más fuerza a la luz, colisionando con la oscuridad de una manera súbita. Diego, dijo Ana, sintiendo el poder de su amor. Juntos, podemos. Al cerrar los ojos, Ana se concentró en la fuerza que emanaba de su interior, recordando el antiguo rezo. La luz vencerá. Sus palabras resonaron como un mantra, imbuyéndolas de un nuevo espíritu. Las sombras retrocedieron un instante, pero no era suficiente. La tierra volvió a temblar, y la grieta se amplió aún más, revelando un abismo oscuro que parecía querer tragarse el mundo entero. La risa del líder resonaba entre los ecos de los gritos, como un recordatorio de que el horror no les abandonaría. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego, la ansiedad convirtiendo su voz en un susurro. Debemos unirnos y luchar, respondió Ana, con una voz que incluso la sorprendió por su determinación. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podrían ellos y los niños liberarse de esa oscuridad que parecía consumir todo? La grieta se acercaba más, como un devorador insaciable. Ana sintió su corazón latir aceleradamente. Justo cuando todo parecía perdido, una luz tenue se encendió en el fondo de la eterna oscuridad, como una promesa de salvación o de condenación, y con esa luz brillando débilmente, una nueva figura emergió del abismo. ¿Un rostro conocido? ¿Un viejo amigo José? La voz de Ana resonó con incredulidad y terror. Podría ser que la esperanza finalmente hubiera llegado, o era solo otro vestigio de una ilusión destinada a desvanecerse en el horror. Las sombras, ahora vigilantes y amenazantes, parecían reírse de su inocencia. ¿Qué misterios ocultaba ese rostro? ¿Era este el rescate que tanto esperaban, o la última trampa del huésped apremiante? La respuesta se deslizaba entre ellos como una serpiente sigilosa. La luz se intensificó, y Ana sintió que el tiempo se detenía. ¿Hacia dónde llevaría esa nueva revelación? ¿Podrían resistir la última embestida que se avecinaba? El aire se volvió helado, como si el aliento de la oscuridad hubiera descendido por encima de ellos. Ana miró a José, quien emergía de la grieta, su rostro un reflejo distorsionado por la sombra y la luz. ¿Qué le había sucedido? Antes eran amigos, pero ahora solo era un espectro casi irreconocible, atrapado entre lo que era y lo que había sido. Ana, su voz sonó entrecortada, como si cada palabra le costara el esfuerzo de una vida. Debes irte. No hay tiempo. Ello se detuvo, temblando mientras un sudor frío corría por su frente. José. Ana gritó, el terror desgarrándolo todo a su alrededor. Estamos atrapados. Necesitamos tu ayuda. Pero algo en su tono sonó distante, perdido, como el eco hondo que retumbaba en la sala oscura. El líder de la secta soltó una risa cruel. ¿Creen que él está aquí para salvarlos?
José es uno de los nuestros ahora, dijo, señalándolo con un gesto despreciativo. Las sombras que lo acompañaban comenzaron a moverse, tomando formas grotescas que sobresalían del umbral de la grieta. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y Ana sintió que su corazón se paraba. No. No puede ser cierto. Ana sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de ese pensamiento, pero su cuerpo se sentía pesado, como si el mismo terror la estuviera atrapando. Escucha, Ana, continuó José, su voz debilitándose. No hay salvación aquí. Ellos se alimentan de nosotros, de nuestras esperanzas. No podemos escapar. Sus palabras eran una punzada en la realidad que se desmoronaba, los niños que los rodeaban miraban con ojos vacíos, desprovistos de la luz de la infancia. Sus figuras estaban atrapadas en la penumbra, y Ana podía sentir el lamento de sus almas atormentadas. ¡Luchen! ¡Luchen por ellos!, gritó, notando que su voz se perdía en el caos, ahogada por las risas agonizantes de las sombras. La grieta se expandió aún más, como un monstruo que se regocijaba en la oportunidad de devorar a sus presas. Ana sintió un escalofrío correr por su espalda mientras una brisa fría la envolvía, arrastrando consigo fragmentos de sus recuerdos. Cosas que había amado, personas que había perdido, todo parecía latir en sincronía con esa oscuridad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Diego, agarrando a su madre con fuerza. Su pequeño rostro prometía valentía a pesar del pánico que dominaba su corazón. Debemos recordar. Ana cerró los ojos, intentando aferrarse a lo que podía. Recuerden nuestras historias, las oraciones de protección de la abuela. Juntos, podemos luchar contra ellos. La luz comenzó a parpadear de nuevo, una chispa en medio de la desesperación. José se retorció, como si una fuerza invisible tirara de él hacia atrás. No lo entienden, Ana. Ellos son más fuertes que cualquier luz. El eco de su voz se desvanecía, convirtiéndose en un susurro distante, mientras las sombras se movían con impaciencia, impacientes por salir y devorar. José, lucha, gritó Ana, su corazón palpitando como un tambor, mientras un torrente de angustia le invadía. Pero ya no había respuesta, solo el silencio de un hombre atrapado en su decisión. Entonces, un grito desgarrador atravesó el ambiente. Una de las sombras había extendido su mano hacia Diego, intentando atraerlo a su abrazo helado. «Mamá», chilló el niño, retrocediendo con terror. «No. Diego, aléjate». Ana se abalanzó hacia él, y en ese instante, algo en su interior despertó. Era un impulso antiguo que sentía empezando a cobrar vida, fuerte y envolvente. «La luz vencerá», gritó una vez más, y al hacerlo, notó cómo las paredes del lugar vibraban con su voz. La grieta tembló, y la oscuridad, que antes parecía estar a punto de devorarlos, se contorsionó como si también ella temiera esa declaración. Las sombras comenzaron a frenarse, dudar, y en ese momento, Ana sintió que la luz se intensificaba. Pero sabían que no había tiempo para titubear, el tiempo se les estaba escapando. «Debemos unirnos, enraizarnos en la luz», dijo Ana, su voz resonando con determinación. «Diego, sujétame fuerte». A su alrededor, los otros niños comenzaron a gritar. «La luz vencerá. La luz vencerá». Sus voces se entrelazaban, llenando el espacio oscuro con un eco de esperanza, cada vez más fuerte. La grieta, sin embargo, no había hecho más que abrirse. Las murmullos del horror continuaban, exigiendo su atención, y en un instante, Ana respiró. Podía sentir la batalla en su interior, la guerra entre la esperanza y la desesperación. Sería suficiente, y de repente, en medio del caos, la sombra del líder volvió a reír. «Esto es solo el comienzo», susurró, alzando una mano encapuchada hacia la luz. Las palabras de amenaza resonaron como un tambor en su mente. Ana sintió un frío recorriendo su cuerpo, y mientras la oscuridad se arrastraba más cerca, comprendió lo que realmente estaba en juego. Podrían brillar su luz como una antorcha en la sombra, o serían tragados para siempre por el horror que acechaba al borde. Mientras el rugido de la batalla se acercaba, una nueva sombra emergió, trayendo consigo el eco de secretos que no estaban preparados para escuchar. Ana, con la determinación grabada en su rostro, se plantó firme frente al abismo que se extendía ante ellos.
Rodeada por los rostros asustados de los niños, especialmente por el de Diego, sintió que el peso del miedo aterrador y de la esperanza se mezclaban como agua y aceite. Un nudo se formó en su garganta, pero ese vacío también se transformó en fuerza. La luz vencerá, repitió como un mantra, mientras un resplandor comenzaba a salir de su pecho. La grieta seguía abriéndose, pero algo en su clamor resonó en el aire, una presión que parecía desafiar al mismo abismo. Las sombras vacilaron, los ecos de sus horribles risas se apagaron por un instante. Recuerda lo que somos, invocó Ana, mirando a los niños, incluyendo a José, atrapado en un estado de desolación. Siempre hemos sido luz. Nunca dejes que te roben eso. Diego, con los ojos bien abiertos y fijos en su madre, sintió ese fuego crecer en su interior. Juntos, mamá, siempre juntos. Y con su mano aferrada a la de ella, los dos unieron sus voces. Los demás niños se unieron, creando una sinfonía de determinación que inundó el sótano. La luz vencerá. La luz vencerá, resonaban los ecos, cada vez más fuerte, cada vez más unidos. El terreno comenzó a vibrar, como si los mismos cimientos del horror temieran la fuerza de su unión. El líder de la secta, perturbado pero iracundo, alzó sus manos de sombras, intentando aplastar el espíritu que se levantaba. No podéis escapar, esto es solo el principio. Nadie escapa de la oscuridad. Su voz era una tormenta desatada, resonando en las paredes, pero Ana respiró hondo y respiró. Puede que así sea, pero hoy no serás tú quien tenga la última palabra. Con un grito resonante, levantó su propia mano al frente, el destello de luz que emanaba de su pecho ahora visible, una aureola de esperanza que iluminaba el horror que las sombras representaban. Déjalos en paz. La oscuridad misma se contrajo ante su desafío, como si esas palabras fueran una antorcha que iluminaba sus rincones y revelaba la verdad. Aquellos que alguna vez habían estado perdidos, aún tenían una chispa de luz dentro de ellos. Las sombras comenzaron a gritar, un coro de desesperación que llenó el aire mientras intentaban tragarse esa luz. Pero juntos, Ana y los niños continuaron cantando, cada palabra les daba un empuje renovado, como un coloso que empezaba a ganar terreno en la batalla. De repente, las llamas avivaron el suelo, un fuego azul que estalló de las grietas, comenzando a consumir las sombras. José. Lucha. Ana gritó, intentando atraerlo, mientras el caos se desataba a su alrededor. Finalmente, el niño, aunque dividido, iluminó su rostro con la luz de la esperanza. Un destello brillante emergió de la grieta, una luz que superó a toda la oscuridad. Ana cerró los ojos por un momento, deseando que esa luz arrastrara no solo a ellos, sino a aquellos que aún estaban atrapados en el abismo. Hacia la luz, gritó Ana, empujando a Diego y a los demás a seguirla, confiando en que la unión de sus voliciones podría llevarlos a la salvación. La luz brillaba con fuerza, y la risa del líder se ahogó en sus propios gritos de impotencia, la oscuridad comenzando a desvanecerse. Cuando llegaron al borde de la salida, finalmente libre de los tentáculos de sombras, la luz estalló en un fulgor que sumergió a todos, desmantelando el sótano que había sido su prisión. Con un último grito de rabia, el líder desapareció en el ámbito de la derrota, las sombras se disiparon, y el sótano se desmoronó en sí mismo. La noche estrellada resplandecía sobre ellos, como un manto de promesas cumplidas. Ana se aferró a Diego y a sus nuevos amigos, el aire fresco golpeándolos como un abrazo sincero. Lo logramos, susurró, sintiendo que el peso de la lucha se desvanecía. Por primera vez, la colonia olvidada parecía vibrar de vida, un resplandor de esperanza floreciendo en el exilio del horror. Las risas suaves de los niños resonaban entre ellos, llenando el aire con una alegría que había estado falta por tanto tiempo. Ana miró a su alrededor, reconociendo los rostros que antes había visto atrapados. Todos se unieron, compartiendo no solo su alivio, sino la conexión creada a través de la lucha. Juntos, como comunidad, habían tocado el hilo más delgado, lo más esencial. La luz había sido una batalla dolorosa, pero ahora solo podían mirar hacia adelante, hacia nuevas posibilidades, hacia un futuro donde los ecos de la oscuridad no tendrían lugar. En sus corazones llevaban la certeza de que siempre, siempre, la luz está destinada a superar a la sombra. Regresaremos a casa ahora, dijo Ana, y de sus labios brotó una sonrisa genuina.
Se sentía viva de nuevo, con un amor que resonaba en cada poro de su ser. No solo habían salvado a sus hijos, sino que se habían salvado a sí mismos, y así, en esa fría noche de primavera, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Ana y Diego se fueron, listos para dejar atrás lo oscuro y caminar hacia el futuro, donde la esperanza, y sobre todo, la luz, les esperaban. ¿Y tú? ¿Te gustaría saber cómo sigue esta historia? No te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.